En la última clase hemos avanzado un espacio, el tema de espacios vectoriales, y un espacio vectorial no era nada más que un conjunto de vectores que cumplían ciertos axiomas. Hoy vamos a ver, bueno, era un conjunto de vectores. Hablemos un poquito de la teoría de conjuntos. B es un espacio vectorial que tiene una serie de vectores B1, B2, sucesivamente B sub n. Un conjunto de vectores que cumplen varios axiomas. Dos operaciones eran fundamentales. La primera, para todo U y B, que son elementos de ese conjunto, la suma de vectores era otro vector de B. Y el segundo axioma era si U pertenece a B, o sea, es un vector, y lambda pertenece a F, un escalar, el producto de un escalar por un vector es otro vector. En función a estas dos operaciones básicas giraban todos los axiomas de espacio vectorial. Hoy vamos a ver un complemento a este tema referente a subespacios vectoriales. Bien, tomaremos un espacio vectorial, sea B, un espacio vectorial sobre el campo o cuerpo F, y sea S un subconjunto de B, que se llama subespacio vectorial. De B si cumple dos axiomas. El primer axioma precisamente se refiere a la suma de vectores. Para todo U y B, que son elementos de S, entonces la suma de vectores U más B es otro elemento de S. Y el segundo axioma, para todo U que pertenece a S y lambda que pertenece a F, recuerden que los elementos de B son vectores, los elementos de F son escalares. Entonces, el producto del escalar por el vector es otro vector de S. Luego, S es subespacio vectorial de B. Bueno, la existencia del neutro también es un tercer axioma que tal vez sería bueno considerarlo, pero en la definición no es necesario hacerlo. Acá, es un subconjunto, o sea, acá tenemos un subconjunto de vectores S contenido en un conjunto mayor que sería el conjunto llamado espacio vectorial. Dos teoremas son importantes acá analizar. Teoremas. Sea B un espacio vectorial sobre el campo o cuerpo F. Vamos a separar la definición o la interpretación de subespacio vectorial. Tomaremos dos subconjuntos, sean S y T, dos subespacios
vectoriales de B. Bueno, estos dos subespacios generan otros conjuntos que vienen a ser también subconjuntos de B. El primer conjunto que nos va a interesar analizar es la unión. Primer caso. ¿Qué podemos decir de S unión T? ¿Seguirá siendo ese conjunto un subespacio de B o no? Y el segundo teorema, ¿qué podemos decir de la intersección? S intersección T. ¿Seguirá siendo subespacio o no? Abriremos un paréntesis para recordar un poquito cómo se interpreta la unión y la intersección. Lo voy a hacer con otro colorcito. Entonces, si este es un subconjunto S y este un subconjunto T, el conjunto universo vendría a ser el espacio vectorial B. La unión se interpreta los elementos de S o los elementos de T. Entonces, los elementos de S o los elementos de T. Debemos achurar todo esto. Esto nos interpreta S unión T, que vendría a ser los elementos U que pertenecen a S o U pertenece a T. El conectivo lógico es la palabra O. ¿Qué podemos decir de la intersección? Si este es el conjunto universo, el conjunto B, los dos subconjuntos S y T. Los elementos que pertenecen a S intersección T son los elementos que pertenecen a S y pertenecen a T. O sea, tuviéramos que achurar esta región. Eso se interpreta S intersección T. Son los elementos U que pertenecen a S y U pertenece a T. El conectivo lógico es la palabra I. Bueno, esa es la interpretación del conjunto unión y del conjunto intersección. Vamos a analizar el primer caso. Haremos un ejemplo para clarificar la explicación. Supongamos que el espacio vectorial sea B, el conjunto de vectores de 3 coordenadas. Todos los vectores de 3 coordenadas y el campo o cuerpo F, el de los números reales. Ahora, vamos a hacer un caso particular. El subespacio S está formado por vectores de 3 coordenadas, pero con esta estructura algébrica. La primera coordenada, la segunda es 0 y la tercera es 0. Pertenece a los vectores en R3, donde alfa es un número real. Y el conjunto T, o el subconjunto T, tomaremos todos los vectores que tengan esta estructura algébrica. La primera y segunda coordenada iguales a 0 y la tercera un número real. Pertenece a R3 y beta es un número real. Bien, primero analicemos si S y T son subespacios de B. El conjunto universo, el conjunto espacio vectorial, está formado por todos los vectores de 3 coordenadas. Bien, analicemos entonces si la suma de 2 vectores para S, diremos, para S
el primer axioma. Tomamos dos vectores, un vector U que tenga alfa 1, 0 y 0. Este vector pertenece a ese, pues alfa 1 es un número real. Y un segundo vector, un vector B, que tenga también la misma estructura algébrica, digamos un alfa 2, 0 y 0. También es un elemento de ese, pues alfa 2 es un número real. El primer axioma nos dice la suma de los dos vectores debe ser otro vector que tenga la misma estructura algébrica de los vectores de S. Entonces sumamos U más B. La suma usual de vectores. Sumamos sus coordenadas en el orden respectivo. La primera coordenada será alfa 1 más alfa 2. La segunda coordenada 0 más 0 y 0 más 0. Acá estamos sumando dos números reales. La suma de dos números reales es otro número real. Y la segunda y tercera coordenada de la suma nos ha salido igual a 0. Entonces podemos afirmar que ese vector es un elemento de S, pues alfa 1 más alfa 2 es otro número real. Entonces el primer axioma cumple satisfactoriamente. Vamos al segundo axioma. El segundo axioma nos dice lambda un número real. Y tomemos el vector U, que el vector anterior, alfa 1, 0 y 0. Entonces si multiplicamos lambda por U, vamos a tener lambda por alfa 1, 0 y 0. El producto de lambda afecta a todas y cada una de las coordenadas del vector, teniendo lambda por alfa 1, lambda por 0 y lambda por 0. Es otro número, o es otro vector que pertenece a ese, pues lambda por alfa 1 es un número real. Luego, ¿qué podemos afirmar? S es subespacio vectorial, simbolicemos así, es subespacio vectorial de B. Análogamente demostramos para T, si es subespacio o no. Exactamente igual, para T. Entonces, para T, tomamos dos vectores que pertenezcan a T. Llamemos el vector U1 que sea 0, 0, beta 1. Pertenece a T, pues beta 1 es un número real. Y un vector B1, ya simbolicemos así, 0, 0, beta 2. Pertenece a T, pues beta 2 es un número real. Los sumamos. U1 más B1. La suma usual de vectores, 0, 0, beta 1 más beta 2. Este es un vector de T, porque acá estamos sumando dos números reales, igual que hace rato, y la suma de dos números reales es otro número real. Entonces pertenece a T. Ese es el primer axioma. El segundo axioma, producto de un escalar por un vector. Entonces lambda pertenece a los reales. Tomemos el vector U1 de coordenadas 0, 0 y beta 1. Multiplicamos lambda por U1, eso va a ser 0, 0, lambda por beta 1. Ese vector también pertenece a T, pues lambda por beta 1 es número real. Luego, ¿qué podemos afirmar? T es subespacio vectorial de B. Bien, hemos tomado dos subespacios vectoriales llamados S y T. Veamos la unión, el conjunto unión. Bueno, una vez verificado esto, lo voy a borrar esta parte para analizar si la unión es subespacio o no.
El conjunto unión, de acuerdo a la interpretación que se da, S unión T, tiene los vectores que pertenecen a S o los vectores que pertenecen a T. Entonces, ¿qué tipo de vectores va a tener el conjunto unión? Los vectores que pertenecen a S, con esta estructura algébrica, alfa, 0 y 0. O los vectores que pertenecen a T. Esta es la estructura algébrica, 0, 0 y beta. Con alfa y beta, tal que alfa, beta son números reales. Esa sería la estructura, la interpretación para el conjunto unión. Ahora, queremos ver si este conjunto unión es subespacio vectorial o no. Vamos a la interpretación, a la definición de subespacio. Tomamos dos vectores de ese conjunto, los sumamos y vemos si la suma es otro vector de ese conjunto. Entonces, el primer axioma para ver si es subespacio vectorial, tomemos un vector U que tenga esta estructura, alfa, 0 y 0. Este vector pertenece a S unión T, pues alfa es un número real. Y otro vector que pertenezca a la unión puede tener la misma estructura algébrica o puede tener también esta estructura. A ver, tomemos esa. 0, 0 y beta. Este es un vector que pertenece a S unión T, pues beta es un número real. Ahora lo sumamos. La suma de los dos vectores U más B. U más B, la suma usual de vectores. Alfa más 0 nos da alfa, 0 más 0 es 0 y 0 más beta es beta. Ahora, ¿qué debemos responder? Si la suma de los dos vectores es otro vector de ese conjunto. Bueno, en ese conjunto están estos vectores, con esta estructura algébrica o con esta estructura algébrica. No están estos. Luego podemos decir, este vector no pertenece a S unión T. Ya, basta que no cumpla un axioma, ahora podemos decir, luego, S unión T, en este caso, no es subespacio vectorial de B. Obviamente, no podemos decir nunca va a ser, ¿no? Podríamos haber tomado dos vectores con esta estructura, sumarlos y era otro vector de ese conjunto. Entonces, como conclusión podemos sacar S unión T no siempre es subespacio vectorial de B. ¿Qué podemos decir de la intersección? Si vamos a la interpretación que se da a la intersección, son vectores que pertenecen a S y pertenecen a T. O sea, son vectores con estructura común en S y en T. Vectores de la misma estructura algébrica. Entonces, ¿qué podemos decir? La intersección siempre es subespacio vectorial. Bien, eso es lo más resaltante en esta parte. Bueno, un subespacio vectorial cumple las dos operaciones fundamentales que nos definen un espacio vectorial. Entonces, esas dos operaciones generan todos los axiomas de espacio vectorial. En otras palabras, podemos decir, si B es un espacio vectorial, ST son subespacios, básicamente son subconjuntos que pueden tener intersección o pueden estar separados. Podemos decir, un subespacio vectorial es un espacio vectorial pequeño contenido en uno mayor.
O sea, hablando en forma más simple, ¿no? Un subespacio vectorial es un espacio vectorial pequeño contenido en uno mayor. Básicamente cumple todos los axiomas del espacio vectorial, pero vas a verificar estos dos, tal vez la existencia del elemento neutro más, ¿no? Con eso ya podemos decir, es un espacio vectorial pequeño dentro de uno mayor. Bien, en la siguiente clase vamos a avanzar un tema importante que se refiere a la dependencia lineal, y eso ya nos va a ir adentrando a la teoría de ecuaciones y luego vamos a ver matrices. Hoy quedaremos acá.